Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes a Inspiraciones del Alma. Hoy, como todos los días, iniciamos como siempre a las 6 de la tarde con la meditación. Luego vamos a seguir con las iniciaciones. Nos toca la segunda iniciación. Y luego vamos a abrir para que los participantes puedan contribuir, puedan preguntar, profundizar el tema. Bienvenidos a todos y vamos a iniciar con la meditación. Les pido de que se pongan cómodos con la columna vertebral derecha. Vamos cerrando los ojos y poniendo atención a la respiración. Vamos a enfocarnos en la respiración. La respiración es muy importante porque ordena internamente y todo tu cuerpo, tus emociones y tu mente se relajan, se acomodan. Saca tu conciencia de lo externo y elévala hacia el tope de la cabeza. Y allí imagínate un luminoso rayo de luz espiritual que comienza a penetrar por el tope de tu cabeza. Esta luz comienza a iluminar tu mente. Sigue irradiándose hasta bajar por tu cuerpo y llegar a tu corazón. Es la luz de tu Cristo interno. En constante flujo, esta luz crística llega hacia ti, llega al corazón y desde el corazón comienza a irradiarse a todo el cuerpo, iluminando cada órgano, cada célula, cada átomo de tu organismo. Esta luz restablece tu salud, pone en armonía tus emociones, ilumina y pone en actividad perfecta a las neuronas cerebrales. En este perfecto estado de conciencia, enfócate en lo siguiente. Soy una tenue luz, sin embargo, brilla la luz pura. Esta luz no está distante, cada día y cada hora se va acercando. La luz que es mi pequeño yo debe desaparecer dentro de esta luz mayor. De manera que en esa luz omnipenetrante y omniconsumidora me fusiono y mezclo. Ya no veo las dos, el yo mayor y el yo menor, el peregrino y el camino. Porque se ve solo una, el todo mayor iluminado. Con esa intensa luz que ahora se irradia desde tu corazón, comienza a proyectar a todos tus familiares, todas las personas que se encuentran cerca de ti.
Irradia la luz amorosa a tus amigos. Conocidos. A toda la ciudad. Esta luz se va expandiendo a todo el país. Esta luz se va irradiando también a todo el planeta, envolviéndolo y haciendo que el planeta sea luminoso. Con esta imagen respira profundo y lento. Y al exhalar, abre tus ojos. Muy bienvenidos hoy. Voy a comenzar un poquito comentando y concluyendo la primera iniciación para que mis compañeras luego inicien la segunda iniciación. Bueno, voy a hacer una pequeña síntesis y vamos a hablar de que realmente este camino, este sendero, va abriendo la conciencia. Nos vamos dando cuenta cada vez más de nuestra responsabilidad. A pesar de que vivimos momentos difíciles, también vivimos dificultades en la propia familia, con las personas que convivimos en nuestros hogares. A veces las personas que son parte de nuestra familia son personas difíciles, tal vez de carácter fuerte, no nos comprenden, nos obstaculizan. A veces es difícil decir, quiero llevar una vida espiritual y la primera dificultad la encontramos en el mismo hogar. Hay muchas razones de eso y a veces esperamos que llegue la ocasión para meditar, esperamos que llegue la ocasión para ser amorosos y la verdad es que nunca va a llegar. Nosotros tenemos que abrir espacio en nuestras actividades, en nuestro tiempo y con las personas con las cuales vivimos, y lo cual la vida nos dio como compañeros, como familia, como hijos. Tenemos que abrirnos el espacio para encontrar ese silencio interior donde nosotros podamos meditar. Justo ayer estaba hablando con una amiga y me decía, tú me dijiste que tengo que desarrollar la espiritualidad. Y yo pensé, qué barbaridad, ¿cómo me va a decir eso? Entonces hay la idea equivocada de que espiritualidad es ir a la iglesia o leer la Biblia. No es nada de eso. La espiritualidad es la autosuperación, es abrir a mayores comprensiones amorosas con los que nos rodean. Entonces, si vamos a pensar así, la meditación realmente es ese momento que tú sacas de tu diario vivir y te vas a la ventana, aunque sea, y miras el amanecer y entras en ese silencio. Es ese momento, ese secreto donde tú entras en tu templo interior y eso se va volviendo una costumbre. ¿Por qué? Porque nuestro mayor tesoro, como lo hemos hablado, no está buscando afuera. Es la primera iniciación, es descubrir que eres divino y tu divinidad radica dentro de ti y que eres tú la que tienes que, o el que tiene que ir descubriendo y expresándola en la medida que nosotros vamos andando por la vida.
Ya hemos dicho que nuestra vida nunca va a ser fácil, no es un camino asfaltado, tampoco es que tengamos que leer y hacer descubrimientos técnicos, científicos y teológicos. No, es un camino de práctica, de fe, de amor, de unión. Y comienza en el hogar. Ayer hemos resaltado ese tema de que nuestro primer paso espiritual a nuestro Cristo es descubrirlo en nuestro hogar. Y ese amor cada vez se va a ir expresando en los vecinos, en los amigos, en otras familias y en nuestra comunidad hasta que abarque a todo el planeta, a toda la humanidad. Ese amor y esa expansión de ese amor, de esa energía amorosa, no se detiene. Y nosotros somos los que tenemos, los que expresamos esa corriente amorosa. Entonces, nuestro primer paso al ir descubriendo nuestra divinidad, el nacimiento de nuestra divinidad, es realmente buscar esos silencios, penetrar en nuestro corazón, es como caminar en silencio con Dios, salir de nuestros intereses personales, abrir nuestro corazón, abrir la compasión y comprensión a los otros, a aplicar el perdón primero con nosotros mismos para estar libres de carga y poder dar ese amor. Y como hemos dicho, la gran lección de nuestro maestro Buda, el desapego. Entonces, hay dos piedras que generalmente obstaculizan en ese proceso de nacimiento. Uno es la autocompasión, o sea, ese sentimiento del tener pena de ti mismo no permite que tú desarrolles tu espiritualidad. Y el otro es el mal uso de la palabra. ¿Por qué? Porque pierdes tanto tiempo hablando de las cosas que son tal vez superficiales o de tus logros que no tienes tiempo para silenciarte. Y el silencio es el primer requisito para la meditación. Silenciarte no solo de hablar, sino el silencio de pensar también, silencio de mental. Entonces, aquí hay una pregunta, dice así, ¿cómo puede expresarse el nuevo nacimiento? ¿Ya? La primera respuesta es el saber que en nosotros, aquí oculto dentro de nuestro propio corazón, está Cristo. Y Cristo quiere expresarse a través de nuestros vehículos, a través de la materia, a través de nuestras emociones, a través de nuestra mente. La segunda respuesta, sí, la vida está llena de lecciones. Y cuanto más nosotros vamos caminando y vamos enfrentando y superando crisis, vamos creciendo y vamos expresando más a ese Cristo. Y a medida que vemos la divinidad en todas las personas, está naciendo el Cristo. Cuando comenzamos a percibir que todos somos iguales y que dentro de nosotros todos tenemos esa esencia divina y vemos esa esencia y respondemos a esa esencia sin juicios, sin reacciones y comprendemos, ahí se está expresando el nacimiento de Cristo. Ahí estamos pasando la primera iniciación. Muy bien, yo creo que con esto hemos resumido y ahora voy a dar la palabra a las compañeras para que ya sigan con la segunda iniciación. Adelante. ¿Quieres que yo vaya, Nilita? Está tu micrófono apagado. A ver.
Prosigue tú, Susanita. Gracias. Ya, Amita. Bueno, hemos hablado, ¿no? Bien, yo creo que con esa explicación que la hija Amita dio, es la idea de la iniciación es una cosa como una expansión de conciencia que cada vez más incluyente, cada vez más abarcante, saliendo de sí mismo y entrando al todo, al uno, a la visión de que somos un mismo cuerpo, una misma humanidad. No hay diferenciación, apenas estamos en momentos y circunstancias diferentes en función de nuestro karma, de nuestras experiencias que son necesarias. Nacemos a veces en una familia más complicada, en una situación más difícil, pero todos esos son libres albedríos del alma que escogen las situaciones para poder evolucionar y alcanzar más luz. La verdad es que todo este proceso de vivir, de expresarse en la materia, es una decisión de ser más o menos luz, de aprender a elegir un camino de la luz y ver la luz en la propia forma, y todas las formas son custodios de la luz. Entonces, aprendemos a identificarnos con la luz del cuerpo físico y del cuerpo emocional, que es el caso de la segunda iniciación. La segunda iniciación significa el control de los deseos, el control de las emociones, el control del temor, la transmutación del deseo en aspiración. ¿Y qué es eso? Pucha, deseo en aspiración, sí. Hemos hablado que el Buda tanto nos dijo que el deseo es la causa del sufrimiento, que el querer para sí, querer para tener egoísticamente es la causa de todo el sufrimiento. Y cuando el ser como S mayúscula, como siempre dice la Nilita, el ser, ya vive para ser un custodio de la luz, ya no desea para sí, ya desea para el bien de todos. Entonces aspira que el bien y que la luz sea para todos. Ese ya es el primer paso de un control de las emociones. O sea, las emociones ya no le dominan tanto al individuo, pero ya busca un deseo, una aspiración arriba, un nivel arriba, superior. Ya no es para sí, es para el bien de todos. Cuando se habla en el bien de todos, se habla en luz para todos, ¿no? Y otra emoción que es muy difícil, pero muy necesaria de ser suplantada, de ser controlada, es el temor. Y el temor, yo pienso que va a ser un tema que vamos a hablar todo un día, ¿no ves, hija? Y el temor es pues esa fuerza esa emoción que paraliza, que impide, que no deja ir adelante. Y entonces el deseo y el temor son las dos emociones, energías astrales, emocionales, que son los grandes saltos de cuando se controla para llegar al pie, digamos así, de una iniciación, de una segunda iniciación. Y el temor es pues esa fuerza que te paraliza, que no te deja ir adelante, que te llena de pensamientos desnecesarios, y que una de las indicaciones que el tibetano nos da, el maestro tibetano, es que analicemos de los pensamientos que hemos tenido cuántos realmente se tornaron realidad, cuántos realmente fueron realidad, y dice él que pensemos el siguiente mantra: que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomine en mi vida. Entonces, ese es el primer, digamos, la primera visión que podemos tener de qué significaría controlar las emociones, ¿no? Claro, podemos entrar en detalle de muchas otras emociones, podemos entrar
en detalle así poco a poco, pero yo pienso que el deseo y el temor son los grandes obstáculos que tienen que ser superados para comenzar a pensar en una segunda iniciación. Seguile, Nilita. Gracias. Buenas noches, gusto de estar con todos ustedes. Entonces vamos a comenzar con la segunda iniciación que se llama el bautismo en el Jordán, porque ya la primera iniciación ha sido hecha. Cristo ha nacido en Belén y su alma ya se expresa externamente, ya va hacia la grandeza. Ahora ha dado su primer paso, pero lo que tiene que acentuar más es la purificación de su naturaleza inferior, porque recién ha dado el primer paso. Entonces Cristo se sometió al bautizo y aún a Juan el Bautista le decía, no, yo no tengo derecho ni de amarrar tus sandalias, ¿no? Le decía. Entonces no quería bautizarlo a Jesús porque se encontraba muy indigno, muy por debajo de él. Él sabía, Juan el Bautista sabía que Jesús iba a tener, o sea, Cristo, Jesucristo, iba a cumplir un rol muy importante, que era ese avatar que habían estado esperando los esenios desde hace muchos años atrás. Entonces le dijo le dice a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así dice Jesús. Cristo entonces alcanzó la madurez. Un poquitito aquí, yo quisiera una cosa explicar antes. Yo les pido madurez en este momento. Madurez para captar una situación que es, primero era Jesús. Cristo en sí era otra entidad superior que usó el cuerpo de Cristo, de Jesús. Jesús sabía eso. Jesús le cedía su cuerpo, porque el que vivió los 30 años en esa abnegada dedicación al hogar, a esa pureza, etcétera, era Jesús. Ha sido realmente, estas son las iniciaciones de Jesús, porque el Cristo estaba muy por encima, ya había vivido todas esas iniciaciones hace mucho tiempo atrás. Entonces todavía era Jesús el que estaba viviendo las experiencias de las iniciaciones. Y cuando cumplió los 30 años y empezó a ir a predicar esos últimos 3 años antes de que lo crucificaran, era el Cristo que tomaba el cuerpo, ese vehículo tan puro de Jesús, y daba esa su palabra, enseñaba. En el momento de la crucifixión, eso ya no era el Cristo, porque el Cristo ya había vivido, esa es una iniciación, esa iniciación mucho tiempo ya antes. Era Jesús el que fue crucificado. Estas iniciaciones son de Jesús también, que tiene que vivir esas purezas. Entonces, Cristo estaba en ciertos momentos en ese cuerpo, hablando, enseñando y dando esa palabra que dura más de 2000 años por la grandeza. Y Jesús daba su cuerpo y por eso se llama Jesucristo. Jesucristo porque al rato era Jesús,
pero también en los últimos años, esos 3 años, era mucho el Cristo el que hablaba y el que nos fue transmitiendo toda esa grandeza. Jesús era el que vivía las iniciaciones. A veces es un poco complicado eso entender. Entonces, la primera iniciación se ha realizado y Jesús ha nacido en Belén. Y su alma ha alcanzado una expresión externa. Ha dado su primer paso y ahora debe acentuar la purificación de la naturaleza inferior. Como hablaba Susanita, tiene que purificar esas emociones y sentimientos y ser sereno, tranquilo. La tradición dice que tenía 30 años cuando fue bautizado y comenzó su breve, aunque espectacular, vida pública, porque solo ha estado 3 años en esa vida pública. Antes no se sabía de él. Hablando simbólicamente, era necesario que Cristo cumpliera 30 años, porque ese número es muy significativo en lo que a la humanidad concierne, porque 30 años significa el perfeccionamiento de los 3 aspectos de su personalidad. Un cuerpo físico puro, una naturaleza emocional tranquila, ya más madura, serena, y una mente despierta y tranquila también. Entonces, porque ese aspecto forma del hombre vela y oculta al alma. Y el alma no puede manifestarse a través de un cuerpo tumultuoso, angustiado, nervioso. Tiene que estar sereno, tranquilo. Cristo permaneció ante Dios el iniciador, pues sus 3 aspectos habían sido purificados y alcanzaron la madurez. 30 años ya es un estado de madurez. Su mecanismo estaba preparado y dispuesto para la tarea, permitiéndole dar pruebas de esa purificación que lo capacitaría para esa misión que debería llevar al cabo. Entonces ahí hubo el bautismo. Y después del bautismo vamos a hablar en la próxima clase seguramente en las tentaciones en el desierto, que son apasionantes, son muy interesantes. Ya en Cristo en Jesús se veía ya ese amor tan grande, porque Él ha venido a traer amor al planeta y la ley del amor es fundamental en el universo y en el planeta, porque significa coherencia, integración, dirección, una marcha rítmica en nuestro sistema solar mismo. Y es que también está Dios observando hacia la humanidad. Entonces, realmente, aquí dice Cristo no ha sido superado por nadie. Con el ejemplo de su vida, porque desde su nacimiento ha sido un ejemplo, con el ejemplo de su vida, nos dio una idea que con el tiempo llegó a ser el ideal del servicio. Y eso mucho se ha copiado toda la humanidad, porque cuando salen presidentes, gobernantes, pensadores y todo, siempre quieren dar bienestar a las naciones, pero a veces sus técnicas no son tan santas, tan perfectas, inclusive muchas veces son crueles y separatistas. Pero en el fondo está toda la enseñanza de Cristo que no la emplean bien, no la emplean correctamente. Pero prácticamente, por ejemplo, todos los partidos políticos, el comunismo,
la democracia, el socialismo, todos esos en el fondo trae lo que el Cristo ha predicado y lo que ha demostrado con su vida. Pero los hombres ya se olvidan de eso y lo vuelven, lo tergiversan y lo vuelven a veces lo contrario. Y el alma es el Cristo oculto en todos nosotros, es el mediador entre el Espíritu, que es el Padre, y nosotros a la parte de abajo, que es el ser humano. Cristo hizo hincapié en esto cuando llamó la atención sobre la divinidad que hay en el hombre y hablaba de Dios como nuestro Padre, así como fue el Padre de Cristo. Cristo ha sido la luz que vino a mostrar y que vio en todos oculta y velada esa luz que brilla en cada uno de nosotros. Tú recién dijiste eso, sí. Es esa luz que se ve en los demás, porque ese Cristo está, esa divinidad está en todos nosotros. Y nos desafió a mostrar la perfección que le encarnó y ordenó que la demostráramos. Nos mostró y nos probó de que era posible mostrar ser así perfectos como Él fue. Y pidió que lo expresáramos. Él dijo, todo lo que yo hago, ustedes harán y aún más. Yo les estoy mostrando el camino. Y lo que lo hace más creíble es de que tanto Jesús como Cristo en un momento dado han sido hombres como nosotros que han sufrido, que han caído al barro, se han levantado, se han equivocado, han hecho aciertos, etcétera. Y la vida misma los ha ido llevando y enseñando a ser perfectos con el dolor, con el sufrimiento, y así han ido logrando iniciaciones. Y por eso entonces Cristo puede decirnos, si yo lo he hecho, ustedes también pueden hacerlo, porque todos somos hombres con la divinidad adentro. Entonces aquí llegamos a esta parte en que dijo, Jesús vino de Galilea al Jordán, esto es la Biblia, para ser bautizado por Juan. Mas Juan se oponía diciendo, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan el Bautista lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, salió del agua y los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En estas simples palabras se narra la historia de esta iniciación. Y la nota clave es la purificación, cerrando un periodo de preparación y silencioso servicio en su hogar e inaugurando un ciclo de fatigosa actividad, porque ahí empezó el trabajo de Jesús por todo Galilea. La purificación de la naturaleza inferior es un requisito que siempre se ha subrayado en las iglesias cristianas, en los credos hindús, en todo. Y Cristo proclamó este ideal ante sus discípulos y los demás hombres cuando dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para recibir otra iniciación era necesario ser puros. La palabra pureza viene del sánscrito pur, que significa libertad de impureza, de limitación. Es libertad del aprisionamiento del espíritu en las cadenas de la materia. No puede haber ningún logro sin una purificación.
no hay posibilidad de ver y manifestar divinidad sin pasar por las aguas purificadoras. Y en el mundo hoy se está efectuando una gran limpieza. Y esa limpieza trae dolor. Pero es una purificación obligatoria de muchas cosas que tienen que ser pulidas y superadas. Por eso se debe este derrumbe del sistema económico y tantas otras cosas que estamos viviendo, una pandemia, etcétera. Es que la purificación se impone para cualquier iniciación y como consecuencia debe producirse un sentido más real de los valores, una limpieza de ideales erróneos, muy materialistas. Para nosotros los ideales eran totalmente materialistas. Una purificación racial de normas deshonestas y objetivos indeseables. Todo eso se está aplicando y hoy, cuando se baja al Jordán y se entra a las aguas purificadoras, esto puede conducirnos al portal de la iniciación. Y el agua es la purificación de la naturaleza emocional. Siempre el agua ha sido un símbolo de la naturaleza emocional, porque tiene una naturaleza fluida como son las emociones y el cambio constante entre el placer y el dolor. Nosotros los que somos de Piscis, de Escorpio o de Cáncer, somos pues signo de agua y tendemos a tener mucho más sensibilidad, más propensos a sentir las cosas a flor de piel. Las tormentas que siguen en el mundo del sentimiento es el agua que se revuelve y la paz y la calma que puede descender sobre el hombre hacen del agua el símbolo más adecuado para este sutil mundo interno de la naturaleza inferior en el que vivimos la mayor parte de nosotros. Eso les aviso, no tienen que ser ustedes ni Piscis, Escorpio y Cáncer nomás para ser así. En este momento, en general, la humanidad es totalmente emocional y tienen que aprender a usar más la cabeza. ¿Tiempo, Nilita? Ah, ya, perfecto. A ver, si quieres terminar la idea. Entonces, el bautismo de Juan en el agua era que esas emociones encontradas y todo, Jesús había logrado ya tranquilizar esas aguas y ya gobernaba su vida inferior perfectamente con la pureza de su cuerpo, la pureza de sus sentimientos y a más claridad mental. Entonces era digno para recibir la segunda iniciación. Gracias. Gracias. Sí. Me tienen que avisar. Susanita, avísame tú. A mí me estaba gustando tanto que yo no quería que terminaras. Yo hubiera seguido nomás porque está muy interesante. Porque es interesante como la Nilita, la energía que pone en sus palabras, es como si estuviéramos junto al Cristo y pasando con el Juan y el bautismo, como si estuviéramos presentes en ese momento y tal vez hemos estado, no sé, quién sabe. Tal vez. No sé si del lado de él o si del lado de quien le tiraba piedras. De repente también. Sí, es verdad. Y ya tenemos los micrófonos abiertos para que las personas puedan partillar sus emociones también purificadas. Beatriz está poniendo los audífonos, va a comenzar a darnos su luz también.
gracias, Susanita. Buenas tardes. Bueno, hemos visto que en la primera iniciación era un proceso de reconocernos, evidenciar qué somos realmente. Y descubrimos que somos el Cristo, que tenemos el Cristo, esa luz dentro de nosotros y que somos prácticamente eso, ¿no? Entonces, en la segunda iniciación, lo que estamos viendo es que es el control del cuerpo astral, aprender a manejar nuestros espejismos, nuestras ilusiones, para lograr una purificación en el plano astral, en nuestras emociones. El proceso iniciático entre la primera y la segunda iniciación es un poco más difícil. Es difícil, provoca mucha dificultad. ¿Por qué? Porque la parte emocional siempre es lo que más nos mueve, ¿no? Estamos más sumergidos en las emociones. Entonces, es esta parte la que cuesta al iniciado vencer, purificar. Luego vemos que las masas, la mayor parte de las personas llegan a recibir y recibirán la primera iniciación, pero la segunda iniciación, que es el bautizo purificador, como les digo, va a ser más difícil porque supone un trabajo más arduo, que es la parte de los sentimientos, de las emociones. Trabajar con eso es mucho más difícil. Entonces, por otro lado, vemos que el discípulo, cuando empieza, generalmente no se da cuenta que ya ha entrado, ya ha pasado incluso la primera iniciación en algunos casos. Continúa, no es como algo normal en su vida, pero sí hay chispazos del alma que se van manifestando en su vida diaria, ¿no? Entonces empieza a comprender que el discípulo empieza a entrar a la segunda iniciación, pero ya tiene que empezar a demostrar un control emocional. Y ahí es cuando el discípulo tiene que empezar a ser un transmisor de la luz del alma, disipando espejismos, purificando, viviendo una vida no tan emocional, sino más mental, ¿no? Y además haciendo que el cuerpo, el alma se empiece a manifestar a través de su vida diaria en sus relaciones humanas y dejando que esa luz que ha logrado en la primera iniciación vaya saliendo afuera y no sea impedido por el espejismo de las emociones. Entonces, en la segunda iniciación, realmente ya empieza a verse cuando el hombre empieza a dominar, a controlar, a dirigir sus emociones, entonces se ve ya el alma que se empieza a manifestar más profundamente en el ser humano. Hay algo que estaba viendo aquí donde dice, cada iniciación indica una etapa en el crecimiento y desarrollo de este nuevo factor en la conciencia y la expresión humanas, y ello continúa hasta la tercera iniciación en que el hombre maduro surge en Cristo. Entonces aquí vemos que la conciencia va a ir madurando también. Este es también un proceso de maduración. La conciencia va madurando desde la primera iniciación, segunda, tercera, va madurando más hasta la novena iniciación, etcétera, ¿no? Entonces, el efecto principal que se puede ver y que concierne a la humanidad cuando ya los aspirantes y solicitantes han pasado por la iniciación o han logrado esa experiencia del nacimiento
en su ser, entonces son seres humanos que ya han experimentado el nacimiento dentro de sí mismos, y lo mismo va a pasar cuando su conciencia emocional empiece a manifestarse en sus relaciones humanas en la humanidad. Ya, eso sería, creo que me he pasado. Gracias. Gracias, Beatriz. ¿Quién más quiere hablar? Estaba Martita con su micrófono prendido. Puedes hablar, Martita, ahora si quieres. No, está apagado. Sí, pues lo apagó. Yo le apagué porque ¿Qué fue, Miguelito? Ahora ¿No sí, escuchas? Ah, ya. No, he entendido perfecto. Me gusta, está muy, muy bonita la explicación. Y en la primera conclusión he entendido de que uno descubre que es divino, ¿no? De que uno puede dar amor a los demás. Y en la segunda he entendido de que uno descubre que tiene luz y que puede conectar con el Cristo, y que esa luz hace de que uno pueda compartir con los demás todo lo que tiene dentro. No sé si está bien lo que he entendido. Está bien, tiene su razón. Resumiendo, ¿no? Sí, o sea, sí. Si estás más puro, tienes más luz. Y Sí, también tienes mucho más posibilidad de expresarte con los demás y eres más magnético. También atraes a personas hacia ti. Sí. Gracias. Gracias a ti. ¿alguien más quiere hablar? Yo creo que una cosa interesante sería pasar una forma de cómo podemos controlar nuestras emociones, cómo podemos purificar. Eso ya hemos hablado algunas veces, cuando hemos hablado del cuerpo emocional, hemos dicho, respira, concéntrate en el ahora, antes de que la emoción vaya por delante. Tal vez la Sijamita pueda hablar un poquito sobre eso, ¿qué te parece? Yo pienso que podríamos hacer un día solamente para hablar de las emociones, porque es el campo de batalla ahorita de la gran mayoría de las personas. Si bien estamos dando el paso al desarrollo intelectual, mental concreto, todavía estamos ahogándonos en las aguas emocionales. Bueno, de vez en cuando. Exacto. Nadie está Entonces yo propongo que las personas mediten, piensen, analicen, saliendo ahora de nuestra charla, y comiencen a ser observadores de sus emociones, cómo reaccionan, cómo la emoción sale y después ya habló, ya reaccionó, hasta que podamos con nuestras charlas y esos aportes que vamos a dar, comenzar a tornarnos observadores, ver cómo reaccionamos, cómo estamos, como dice la señora, mergulladas en esas aguas, y a veces esas aguas son turbulentas. ¿Cómo podemos dejar que las aguas de nuestras emociones sean serenas, transparentes, translúcidas, capaces de reflexionar o refletir? Reflejar la luz del sol, la luz del alma, ¿no? Porque para que podamos meditar tenemos que tener nuestro cuerpo emocional
totalmente sereno, translúcido, tranquilo, como un lago de aguas calmas, transparentes, que puedan reflexionar la luz del sol con total perfección. Entonces, ese es... ¿Ah? Reflejar. Reflejar, disculpa. Entonces, ese es el desafío, cómo podemos hacer ese cambio interno, ¿no? Meditemos, pensemos sobre eso y haremos una propuesta interna nosotros mismos para que podamos hacer cambios poco a poco, observándonos, viendo cómo reaccionamos, qué cosa nos irrita, qué cosa nos deja con miedo, qué cosa es deseo dentro de nosotros que no conseguimos controlar, y cosas del cuerpo físico también, que no hemos hablado bastante de la primera iniciación, pero nadie, por ejemplo, preguntó, ¿hay que dejar de comer carne? ¿Cómo se purifica el cuerpo físico? ¿Cómo se purifica? ¿Cómo es tener un cuerpo puro, un cuerpo físico puro? Eso significa, hemos hablado de la bebida, de la comida. Entonces, es tentar observar a sí mismo qué es lo que nos hace tener esos impulsos de comer cosas que no significan cuerpo puro, ¿no? Por ejemplo, las carnes y todo. Entonces es un terreno complicado así de que, pucha, ¿cómo es ese proceso de purificación en la práctica? Y ese es el desafío, ¿no? Las personas que han conseguido las iniciaciones han tenido que transmutar muchos deseos, han tenido que dejar de hacer muchas cosas que son impulsos de la propia carne y entonces, y ahí viene el asunto, celibato, no celibato, el sexo controlado, el sexo purificado. Todo eso es importante porque es un control, actuar como un ser que sabe dónde está pisando, que tiene el control de sus emociones, que tiene el control de sus impulsos, de sus instintos, ¿no? Instintos de ser de todas, hay harto para hablar, es realmente el campo de batalla y es el calcañar de Aquiles, se dice aquí, pero no sé si en español también sirve, ¿no? El tendón. Tendón de Aquiles, sí. Que hay una cosa también, si ustedes analizan, miremos a nuestra política. Las cosas que se dicen todo el tiempo están acusando, fulano de tal está haciendo esto, ha tergiversado esto, ha robado lo otro, hay que meterlo a la calle, esto no existe, el coronavirus nos están inventando. O sea, ese va y viene de decir cosas y decirse, insultarse, hacer juicios a veces precoces que de repente no es verdad, no es cierto. Todo eso son impulsos emocionales, porque la mente concreta está muy unida a las emociones. Por eso la mente concreta causa a veces mucho dolor al hombre, a él mismo y a los demás, porque se habla de más, o se enjuicia a las personas, se juzga sin tener pero bases sólidas, se insulta. Y todas esas cosas causan un torbellino emocional brutal. Ustedes ven noticias y van a darse cuenta el juego de intereses, de cosas que se dicen, no se dicen y todo, pero todo el tiempo están en un mental ligado al astral que se llama kama manas. Siempre acuérdense, kama son las emociones. ¿Dónde se despiertan las emociones y cosas así? En la cama. No, así yo me acuerdo así. ¿Y dónde está la mente? Manas es man, hombre, pensante.
Entonces, cuando digamos, y así vamos a poder decir más veces camamanas, chicas. Entonces, cuando digamos camamanas, la cama, la mente, o sea, las emociones y la mente, camamanas. Cuando está ligado emoción con mente, estamos fritos, porque siempre va a salir alguna chispa, alguna susceptibilidad, alguna cosa en cualquiera de nosotros. Y eso es tan fácil, porque generalmente estamos habitando el kama manas. Y con estas meditaciones, estos pensamientos, es para enseñarnos a ir dejando el manas cada vez más atrás. Y ese manas, digo el kama, cada vez más atrás el kama o las emociones, y solamente las hacemos uso cuando tenemos una aspiración profunda, cuando estamos con un arrobamiento espiritual bello. Pero en sí utilizarlo en base diaria, en nuestro diario vivir, fíjense, si pensamos cualquier disparate, ya nos viene en nuestro plexo un malestar. Siempre estamos ligando esos dos y siempre nos trae pena, susto, miedo, desasosiego, etcétera. Entonces, esa es la parte que tenemos que purificar para la segunda iniciación, ese control de no dejarnos llevar por kamamanas. Entonces, ¿cómo se hace? Encauzando manas la mente hacia cosas superiores, mejores, nada de odios, nada de resentimientos, de nunca perdonar a las personas, a tu familia. Yo no perdono más lo que me ha hecho. Esas cosas no arrastrarlas, porque hace más peso en nuestro kamamanas, difícil que podamos avanzar a la segunda iniciación. Yeah. Tenemos a Emilia, ¿quiere hablar algo, Emilia? Sí, o sea, yo lo que decía es que estando conscientes de una primera iniciación, de que somos creadores y que somos divinos, con esa certeza de esa luz interna creadora, para la segunda iniciación poder trabajar sobre las emociones, uno de los primeros aspectos que creo que hay que tomar conciencia es de no victimizarnos, porque somos creadores. Entonces, cuando entramos en eso de victimizar, ahí entramos con que las emociones nos traicionan, nos sentimos mal, que no nos quieren o que todo lo emotivo tiene efecto en nosotros. Cuando somos creadores, debería ser al revés. Nosotros controlar. Entonces, tú decías, proponer algo, tal vez proponer estar alertas a lo que estamos pensando y a lo que estamos diciendo, y cuánto poder le damos a lo de afuera para que nos afecte. Entonces, teniendo la certeza primera, podemos ir controlando poco a poco las emociones con ayuda, por supuesto, de la meditación, ¿no? Eso es lo que quería decir. Gracias. Y a eso nos lleva al espejismo, chicas, que es otra cosa que después tenemos que tomar. Terminemos todo el proceso del Cristo, que es bellísimo. Y de ahí tenemos que dedicarnos, porque ahí nos vamos a dedicar a las emociones, pues perfectamente. Que siga la cuarentena. ¿Qué cosa? Siga la cuarentena. Ok, entonces cerraremos. ¿Hay alguien en Galaxy 15? Ah, sí. Sí. Buenas noches. Acotar un poquito en cuanto a la iniciación, decía que se ha producido después del bautismo, su segunda iniciación, pero Jesús, de acuerdo a los evangelios, desde ya los 8 años, él estaba fascinado con todos la predicación o los estudios de los doctores, tanto así que lo encontraron después de 3 días en el templo o hablando así
en forma muy directa y en forma muy, muy a la par con los doctores de esa época, ¿no? Entonces, él ya tenía esa preparación, ¿no? Se estaba ya destinado a ser una, y es una persona muy celestial que vino a pasar muchas cosas como ser humano, muchas experiencias, pero ya desde la vida muy corta se notaba, de acuerdo, de acuerdo a los relatos. Entonces, una persona muy, muy especial realmente, muy celestial, diría yo, que después de su vida del bautismo seguramente y es mucho más apasionante ya la vida de Jesús. Esto nada más, Nilita, Siham y Susan. Perfecto. ¿Sabes qué? Una cosita quisiera aclarar. Las iniciaciones se toman no para, ya me he iniciado y se me abre, tac, se me prende la ampolleta y soy ya un paso más adelante. No. La iniciación, el que está preparándose para la primera iniciación, ya está empezando en todo, es un proceso ya de vidas, ya está empezando a sentir ese Cristo dentro de sí poquito a poco, cada vez más. Cuando llega la iniciación, es porque ya ha cubierto esas necesidades para lograr esa iniciación. Desde ya mucho antes es un iniciado prácticamente, ya sabe, así está haciendo ese proceso. Cuando llega a la iniciación quiere decir, ya logró, y entonces se inicia. Ya es una ceremonia ya oficial, pero que ha logrado a través de muchos años y a veces vidas, eso que lo hace ya un digno iniciado de tal altura, digamos, de primera o de segunda iniciación. En este momento, ¿no ve que se acuerdan que Siham les dijo? Nosotros tenemos muchas pequeñas iniciaciones que se nos abre la ampolleta así. Es una iniciación así grande, es el resultado de miles de pequeñas iniciaciones, de despertares que estamos teniendo a través de los años o vidas, hasta que llegamos a estar, ya ha logrado, ya llegó a su cupo, y entonces se nos inicia. Entonces, lógico, tú estás hablando de Jesús y con los sacerdotes. Claro, pues ya este niñito estaba ya preparándose, ya había logrado la primera iniciación, se estaba preparando para la segunda iniciación y muy pronto iba a tener la tercera más y la cuarta. Muy bien, Nilita. Perfecto. Gracias. Lili, ¿quieres hablar? ¿Hay alguien más? La hermana de la Lilita. Yo. Sí, Pero no, estás con tu micrófono. estoy escuchando y me he rayado. No sé si estamos en la... Yo apreté semillas. Es la charla de semillas, ¿no? No, estás en otra reunión. Estás en otra. Estoy Semillas es en la noche y esa es una vez a la semana nomás, los lunes. una vez a la semana. Yo estaba entrando a las 7 y dije, ¿y por qué están hablando así? ¿No? ¿Por qué no están empezando? En punto entré. Ay, ya, perdón. Una vez a la semana. Pensé que era todos los días. Ay, perdón. Bueno, encerramos entonces, ¿no, Nilita? Sí. Dale, Nilita, ¿puedes cerrar? Ya. Vamos a cerrar con esto. Cerramos los ojos. Ya. Cierren los ojos. Inspiran.
La puerta que está ante usted es la de la iniciación. Tiene 2 hojas, una ampliamente abierta, la otra entreabierta. Solo el amor puede abrir la que está entornada. La otra se abrió por la fuerza de la voluntad y esta se abrirá por la atracción del amor. Detrás de esta puerta permanece una presencia, ocultando otra puerta que se abre y da a un campo donde debe prestar un nuevo servicio. Inspiremos. Abrimos los ojos. Muchas gracias por la participación. Nos despedimos. Mañana a las 6 en punto estaremos con inspiraciones del alma. Tengan ustedes buenas noches. Namaskar, namaskar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Bye, bye. Bem-vinda. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola.